Buenas tardes, aquí con el podcast de los historiadores. Traigo un historiador muy bueno, Emiliano Acuña, y bueno, tenemos un tema súper interesante. Es el colonialismo. Bueno, ¿qué es? En primera, este es un sistema de dominación por medio tanto político e económico de un país sobre otro. Un estado de alto poder económico y militar llamado metrópoli ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras. A estos se les denomina colonia. Ellos no tienen ni autonomía ni autodeterminación, es decir, su estructura legislativa e impositiva está determinada por la metrópoli. Si bien los territorios colonizados están tomados por la fuerza, esto no significa que su población no quiera pertenecer al territorio de la metrópoli. De hecho, a medida que pasan los siglos, las poblaciones locales pueden identificarse con la nacionalidad impuesta. Bueno, ¿quiénes son los colonos? Son aquellas personas que nacieron en la metrópoli, pero viajaron a las colonias para establecerse en los territorios conquistados. Bueno, el colonialismo se dio en el siglo XV y se obtuvo hasta el siglo XX, en el siglo XX ahí acabó. Y fue iniciado por Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Rusia y Alemania. Vamos a seguir con las causas y consecuencias del colonialismo. En las causas entran dos, que son las económicas y las políticas. Y en económicas se divide en tres: materias primas, exceso de producción y mano de obra barata. En las primas son productos agrícolas que requieren climas o grandes extensiones de terreno, y en Europa pues no se puede encontrar ese clima o sus extensiones, pero esto se puede dar a través del comercio, pero pues obviamente es más barato que la nación colonizadora tomara posesión de las tierras y pues obtenerlo sin pagarlo. Y bueno, en el exceso de producción como ya dije, inició con la primera revolución industrial, es decir, que se reemplaza la producción artesanal a cambio de la producción en masa. Y bueno, por último, la mano de obra barata, que en realidad, como se vio en América, fue los esclavos. O en algunos otros casos se daba el trabajo por un precio muy bajo, pero en América fue la esclavización. Bueno, y nos vamos a las siguientes causas, que son las políticas. Bueno, inicia una expansión colonial. Son todos los casos de potencias de alto poder económico y militar que están en competencia con otras potencias, por lo que expandir su territorio implica avanzar. Y consecuencias son crecimiento económico para las metrópolis, y para los territorios colonizados recibieron el idioma, la ideología, los conocimientos científicos y las creencias religiosas de las metrópolis, y las culturas o fueron mezcladas o fueron modificadas por completo y se adaptaron a las de las metrópolis. Le agradezco a mi amigo Diego Alonso, un excelente historiador, por previamente haberles explicado qué es la colonización, así como algunas de las causas y consecuencias y países que fueron colonizadores. Pero ahora yo les explicaré cómo fue la colonización de México. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda en una colonización, pero en nuestra historia colonial así es, ya que se considera que esta etapa comienza estrictamente en el año de 1521, cuando cayó en el poder de los españoles la antigua Ciudad de México Tenochtitlan, y termina en 1821, año en el que se declaró la independencia de México. La importancia de la época de la colonia es determinante tanto para la historia de nuestro país como nación independiente, como para la historia de todo Occidente, ya que a partir de ese momento América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. En la época de la colonia, la religión católica ganó nuevos e importantes territorios,
Cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje o sincretismo, es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que definió el carácter actual que tienen hoy todas las naciones, llamadas latino o hispanoamericanas. Para entender cabalmente la complejidad de la época de la colonia en México, habría que analizar en principio dos tipos de dominación española, la conquista militar y la conquista espiritual. Y bueno, para finalizar este podcast con temas más actuales, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas mantiene sus labores para promover la independencia de más de 10 países. La ONU registra 17 países que continúan bajo régimen colonial en la actualidad. La mayoría son islas que forman parte de la Mancomunidad del Reino Unido